Hola, buen día, los saludo a todos con la paz del Señor. Espero que se encuentren todos muy bien y que se encuentren todos bien despiertos, preparados y listos para poder estudiar la palabra de Dios. Así que para eso vamos a abrir nuestras Biblias. En la carta a los Efesios, el capítulo 5. Comenzamos un nuevo capítulo, pero en realidad vamos a continuar hablando del mismo tema, ¿no? Digamos, hasta el versículo 21 vamos a seguir con este hilo que nos muestra todo lo que es la vida cristiana, todo lo que es una vida pura, santa, ¿no? Una vida piadosa, ¿no? Un nuevo hombre. Vamos a abrir Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Muy bien, y continuamos en realidad hablando, decimos, del mismo tema, ¿no? Ya desde del capítulo 4, versículo 17, comienza hablando de esto que es la vida pura, la vida santa, la vida piadosa, hasta el 5:21, ¿no? Va a hablar de todo esto. Y es una parte, una sección que es muy práctica, ¿no? Ya desde el capítulo 4 comienza con toda una parte muy práctica, muy sencilla, clara, ¿no? Cuando uno la lee, enseguida se da cuenta de lo que está diciendo, y cuando leemos y nos detenemos, ¿no? Vemos que es muy profundo a la vez. Y está bueno que podamos tomar esto, ¿no? Pero a la luz de toda la carta, cuando empezamos, ¿no? Viendo toda la parte doctrinal, todo lo que somos, tenemos en Cristo, y todo lo que el Señor hizo por nosotros, que nos eligió y nos llamó para algo, dice el capítulo 4, versículo 1, les ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Así como ustedes fueron elegidos, llamados y todo esto, anden como es digno. Y esta vida se caracteriza por esto, es un nuevo hombre. Se despojó, nos despojamos de la vida vieja, pero a la vez nos vestimos, ¿no? No quedamos ahí sin vestimentas, ¿no? Sino que nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios. Y acá encontramos, bueno, la clase pasada vimos un montón de ejemplos de esto, ¿no? Todo lo que es el trato con nuestros hermanos, con el cuerpo, las relaciones interpersonales, el enojo, cuando aparecen cuestiones y cómo respondemos a todo esto, nuestra manera de hablar y todo eso, ¿no? Dice el versículo 5, y después, ¿no? de todo lo que ya venimos viendo, sean imitadores de Dios. Es decir, cuando veamos el capítulo 6 vamos a hablar de los padres y los hijos y cómo es esa relación, y allí vamos a ver que un hijo naturalmente imita al padre, ¿no? Es como una cuestión instintiva, ¿no? Que una criatura nace y lo primero que ve es a sus padres, y la tendencia es copiar. Ve y por cercanía son sus padres y copia. Sin embargo, acá dice, ¿no? Como hijos amados de Dios, imiten a Dios. Con Dios no pasa lo mismo muchas veces, ¿no? Nosotros seguimos teniendo la tendencia al pecado y vamos a ver que muchas cosas no queremos. Sin embargo, hay algo que es claro, y creo que es muy importante tenerlo presente para que siempre sepamos que lo que es una vida cristiana verdadera, ahí está el tema. Una verdadera vida cristiana es así. Un hijo imita. Un hijo no es que, por más que haya cosas que uno diga, mi tendencia, el pecado, el mundo, las cosas, no. Un hijo imita al padre, por naturaleza, ya por una cuestión lógica. Y acá dice, sean pues imitadores. Cuando vemos el versículo 24, ¿no? Del capítulo 4, del versículo 24, vestidos del nuevo hombre, dice, creados según Dios. Allí esa parte, ¿no?
en la justicia y santidad de la verdad, dice. Es decir, el nuevo hombre, la nueva persona, la nueva mujer, la nueva humanidad, vamos a decir, ¿no? Es una persona que es según Dios, dice, ¿no? Ahí la Biblia de las Américas dice según la semejanza de Dios, y creo que este es el sentido, ¿no?, de lo que está transmitiendo. Cuando nosotros vemos en Génesis que la humanidad cae, ¿no?, que Adán cae, y vemos que el hombre cae, esa imagen y semejanza de Dios que tenía el hombre queda corrupta, ¿no? A partir de ahí es como que se empieza, ya no es lo mismo, ¿no? Eso se pierde, vamos a decir. Pero el nuevo hombre, justamente la idea es que recupera eso. Por eso dice el nuevo hombre creado según Dios, ¿no? Según la semejanza de Dios. Es decir, que se parece a Dios, que ahora un nuevo hombre comienza a vivir una vida, a formarse en nosotros parecido a Dios. Por eso dice, sean imitadores de Dios. Esto es lo que es un nuevo hombre, justamente, ¿no? Y es muy interesante que dice como hijos amados. Yo cuando leí esta parte, lo primero que pensé es, creo que lógicamente pensaríamos como un hijo que ama a Dios. Decir, ¿no? Imiten a Dios como un hijo que ama a Dios. Sería lo más lógico. Sin embargo, cuando pensaba en esto, creo que no, lo que es correcto es lo que dice acá. Muchas veces nosotros creemos que amamos a Dios porque nosotros somos, vamos a decir, nos nace amar a Dios. Y la palabra nos muestra que no, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó. Por eso dice, sean imitadores de Dios como hijos amados, ya que Dios los amó, imiten, amen a Dios. Va a seguir hablando del amor. Ya que Dios los amó, ¿no? Como dice Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 10 dice que en esto se muestra el amor de Dios, ¿no? En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y entregó a su Hijo en propiciación por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Es decir, el amor de Dios vino primero a nosotros, ahora entonces nosotros debemos amar, devolver ese amor, ¿no? Muchas veces yo creo que nosotros creemos que hacemos las cosas como que le hacemos un favor. Cuando servimos a Dios, cuando decimos sirvamos, dediquémosle nuestras vidas, como que Dios nos va a recompensar. Dios, Dios no nos tiene que recompensar, nosotros le debemos todo a Dios. Es decir, Él nos amó. No es que nosotros estamos amándolo, estamos devolviendo una mínima milésima parte de lo que Él nos dio, dedicándole todo a nuestras vidas, dedicando todo mi servicio, todo mi amor, mi entrega y mi sacrificio, hasta morir incluso. Soy un siervo inútil, hice lo mínimo. Es decir, como hijos amados, el nuevo hombre debe imitar a Dios. Y cuando pensaba esto, me acordaba también la oración de Pablo. Cuando Pablo ora, la segunda oración en el capítulo 3, ¿no? La segunda oración en la carta de Efesios de Pablo, pide 4 cosas, si ustedes se acuerdan, ¿no? Lo primero dice que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Lo segundo, que habite Cristo en vuestros corazones, ¿no? No que habite como que Dios ya habita en nosotros, sino que reine, ¿no? En ese sentido, que habite como el dueño de todo, de vuestros corazones. Lo tercero que pide, que sean plenamente capaces de comprender todo lo que es el amor de Dios, ¿no? Lo ancho, alto, profundo y largo de ese amor que nadie puede comprender, ¿no? Es como un juego de palabras que hace Pablo diciendo que sean plenamente capaces de comprender lo que nadie puede comprender. Y lo último que pide, lo cuarto, dice, para que reciban toda la plenitud de Dios, ¿no? Algo así dice, ¿no? Para que la plenitud de Dios, es decir, la madurez, y acá en la carta de Efesios habla mucho de la plenitud, ¿no? Y tanto de Dios como de Cristo. Se hace una referencia impresionante a la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Todo el tiempo. Y en ocasiones utiliza como esa plenitud de Dios, o muchas veces utiliza la plenitud de Cristo. En el caso es lo mismo, ¿no? Porque, como dice en Colosenses, el capítulo 2, dice que en él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Es decir, hablar de la plenitud de Dios o la plenitud de Cristo es lo mismo, ¿no? En Efesios capítulo 4, el versículo 13, que hablaba de la madurez, dice que
a fin de que lleguemos todos a la unidad del conocimiento, a la unidad del conocimiento, perdón, a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿no? Es decir, maduro, a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es la madurez, dicho en otras palabras, que en nosotros, que en nuestras vidas, que en nuestra vida cristiana, que el nuevo hombre se forme la persona de Cristo. Eso es la madurez. Por lo cual cuando dice, ¿no? Sean imitadores de Dios, era lo que Pablo oraba, para que se forme toda esa plenitud y recibamos, no en pedacito, no una partecita de Dios, sino por completo. En el capítulo 1 dice además, para que nosotros como iglesia, ¿no? La iglesia debe mostrar la plenitud de Cristo al mundo, por lo cual no podemos conocer una partecita. Entonces dice, sean imitadores de Dios, como hijos amados, ¿no? Versículo 2 dice, y andad en amor. Yo creo que después de todo lo que ya venimos viendo, ¿no? Desde el capítulo 4, cuando dice la unidad, esos versículos que ustedes tuvieron que memorizar, que todos tuvimos que memorizar, ¿no? Lo que era el credo para la iglesia primitiva, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del espíritu, ¿no? Es decir, después de todo esto que ya venimos viendo, lo que estudiamos la clase pasada, cómo uno debe conducirse, ¿no? Ahora nos dice, anden en amor. Bueno, una vida piadosa, una vida en santidad, ¿no? Que, digamos, buscamos recibir esa plenitud, darla a conocer al mundo, ¿no? A las personas, a aquel que no tiene a Cristo, ¿no? Cuando yo pensaba en esto, ¿no? Anden en amor. Me gustaría que todos podamos meditar en esto, que nos tomemos un momentito para pensar en mi vida, de qué manera, ¿no? Después de todo lo que venimos viendo, esto es una realidad en mi vida. Es decir, de qué manera amo a mi hermano, a mi prójimo, al cuerpo de Cristo. Y que meditemos en esto sin justificarnos, ¿no? Porque esa es la tendencia, decir, sí, yo amo la mayoría, no sé, hay personas que a veces son difíciles, pero no sé, si hay personas por las que no puedo sentir ese amor, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Porque acá la palabra es muy clara. Es decir, obviamente que hay personas que van a ser más difíciles, con quienes tengamos más afinidad que otros, pero acá hay algo que es muy claro. Y dice, andad en amor. Es decir, pensemos en nosotros. Cuando pensamos en un hombre nuevo, lo primero que pensamos es en un hombre parecido a Cristo, ¿no? Cuando pensamos en lo que dice acá, ¿no? Anden en amor. Y pensando en lo que significa eso, ¿no? Es algo obviamente muy profundo, algo que no podríamos desarrollar totalmente, ¿no? Así en una clase, pero sí hablamos de algo muy profundo que nos lleva directamente a Cristo, ¿no? Y acá de hecho lo menciona, porque dice, anden en amor, así como Cristo nos amó y se entregó, ¿no? Es decir, por el sacrificio es la demostración misma de lo que es el amor, el acto de amar. Y cuando pensamos en esto, ¿no? En Cristo, es muy llamativo porque es un amor que no parte de algo que el otro merece, ¿no? Es decir, dice, anden en amor, así como Cristo nos amó y se entregó en un sacrificio. Es decir, la iglesia, nosotros no merecíamos ese amor, sin embargo, Él nos amó. Sin embargo, aunque no lo merecíamos, se sacrificó. Aunque no merecíamos, entregó su vida, decidió entregar su vida y ahí demostró el amor. Por eso dice, y es muy interesante porque cuando habla, y lo vamos a ver, ¿no? Cuando hablamos del matrimonio
en este mismo capítulo, en la última parte, habla del matrimonio, ¿no? Y cuando habla al marido, le dice justamente lo mismo que estamos leyendo acá, ¿no? Pero acá habla para todos. Al marido le dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es decir, hablamos de un amor que no parte de algo que el otro merece. Aunque no lo merece, dice, amalo. Cristo amó sin que nosotros lo merezcamos. Por lo cual, pensar en esto y meditando en esto, ¿no? A mí me llevó al capítulo 4, versículo 2, que dice, este nuevo hombre, ¿no? Cuando habla ahí, dice, hablando de la unidad en realidad, en el capítulo 4, en la primera parte, ¿no? Dice, mansa y humildemente, ¿no? Es decir, yo creo que la humildad es lo que puede llevarnos a amar así. ¿Por qué pienso esto? Porque cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Y que Dios nos manda, Jesús dijo, amen a, no solamente al que lo merece, ¿no? Por eso, cuando acá decimos, hablamos de amar aunque el otro no lo merezca, es decir, ser humilde, tenés que ser totalmente humilde, porque cuando Jesús decía, si ustedes aman solamente a los que son buenos con ustedes, a aquellos que los aman, a aquellos que sí, es verdad, es fácil amar así, eso no es amor, eso hacen los gentiles, dice, ¿no? En ese tiempo los que no eran de Cristo. Pero dice, ustedes amen a sus enemigos, por lo cual, ¿cómo poder hacer esto? Pienso, ¿no? Y creo que, bueno, la humildad justamente es el entender, ¿no? Porque el orgullo justamente nos lleva a que diga, el otro no lo merece, no puedo, ¿qué? ¿Por qué tengo que amar si el otro, por qué tendría que ser bueno con mi esposa si ella falla en esto, falla en lo otro, ¿no? No, amá, dice. Y es muy claro acá, ¿no? Eso lo vamos a ver. Acá está hablando para todos y dice lo mismo, anden en amor, así como Cristo se entregó por la iglesia, una iglesia que no era merecedora para nada de ese amor. Por lo cual, yo creo que esto es la humildad, ¿no? Y la mansedumbre, creo que es lo que más se asemeja a Cristo cuando Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Cuando decimos esa madurez, que se forme Cristo en nosotros, es la humildad. Un nuevo hombre se caracteriza por la humildad, ¿no? Es decir, el orgullo es la parte del mundo, es la parte del viejo hombre, es la naturaleza caída. El nuevo hombre debe caracterizarse por la humildad. Y acá lo vemos en esto, ¿no? El hecho de poder amar a alguien que no merece parte de alguien que dice, no importa, el otro no lo merece, pero yo lo amo igual. Cuando uno verdaderamente siente eso, ¿no? Porque vemos que muchas veces no pasa eso. Sin embargo, pensar en que el amor no simplemente el otro lo tiene que merecer, sino humildemente decir, está bien. Yo creo que todo parte de esto, entender que Cristo nos amó y que yo no lo merecía. ¿Por qué? Porque eso es lo que me hace humilde. Porque cuando yo entiendo que yo no lo merecía y que Cristo me amó, eso me baja del caballo, del orgullo, ¿no? Cuando uno dice, no, el otro tiene que, ¿no? El otro no lo merece. El otro tiene que venir a pedirme perdón, ¿no? Como veíamos la clase pasada, ¿no? Todo parte del orgullo. Y justamente una característica, ¿no? Que vemos en el nuevo hombre es alguien parecido a Cristo, que es manso, que es humilde. Por lo cual, ¿no? Cuando nosotros entramos en esto de decir que nuestro corazón sea transformado por un corazón que puede amar, incluso en situaciones tan difíciles, ¿no? Como cuando uno le hace mal, alguien le hace mal, ¿no? Incluso poder amar, bueno, ahí es cuando vamos en ese camino de madurez. Ahora es muy difícil explicar lo que es el amor, ¿no? Acá nos dice, anden en amor, pero creo que es ya partiendo de la base, ¿no? De que Primera de Juan nos dice que Dios es amor. Creo que tratar de explicar el amor, todas las palabras nos quedan cortas, ¿no? En un punto, ¿no? Y obviamente en una breve lección no podríamos hablar de esto, pero sí me gustaría mencionar brevemente algunas cosas. En principio, no podemos limitar a decir el amor es
una emoción que se siente, porque obviamente eso no es algo completo, vamos a decir. No estoy diciendo no es esto o no tiene nada que ver con esto. Estoy diciendo eso no es todo, es mucho más que eso, amar, ¿no? De hecho, cuando nosotros pensamos en las emociones, ¿no? Es verdad, cuando pensamos en el amor, lo primero es que pensamos en alguien enamorado, ¿no? Alguien que siente una emoción muy linda, ¿no? Algo que lo lleva a manejarse de una manera, ¿no? Sin embargo, no podemos limitar lo que es el amor a eso, porque las emociones son algo que incluso son cambiantes, ¿no? Cuando nosotros, el mundo nos propone que nos manejemos según lo que sentimos, ¿no? La palabra de Dios nos dice que no es así, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Por lo cual no podemos estar guiándonos según lo que sentimos o algo o una emoción nos determina, ¿no? Sino que eso es algo que en ocasiones es parte de lo que es el amor, ¿no? Es mucho más que eso, vamos a decirlo así, ¿no? De hecho, en algunas situaciones el amor es algo que es muy doloroso. Cuando hablamos de que Cristo se sacrificó, se entregó, ¿no? En sacrificio, vemos allí en Getsemaní que él decía, Padre, si es posible, pase de mí esto. ¿Qué sentía Jesús en ese momento, ¿no? Si vemos que transpiraba gotas de sangre, ¿no? Es decir, ¿qué sentía Jesús ahí? ¿Ganas de ir contento a crucificarse? Por supuesto que no, pero dice, no se haga mi voluntad. Es decir, ahí encontramos lo que es el acto de amor mismo, ¿no? O podríamos decir, el motor, lo que lo lleva a Jesús a morir, es el amor, justamente, ¿no? A padecer y a atravesar una situación tan dolorosa como lo que es la cruz. Por lo cual, cuando nosotros hablamos del amor y nosotros que debemos amar, sabemos que es mucho más que eso, ¿no? Sin embargo, no podemos tampoco decir, bueno, entonces el amor es una elección que uno toma, ¿no? Es decir, uno decide fríamente amar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Jesús dijo, amen a sus enemigos, entonces viene alguien que me ofende, me golpea, me hace algo, y yo digo, me produce un odio terrible y digo, pero como yo soy mejor que el otro, ¿no? Pienso. Eh, entonces, no le voy a devolver el mal que me hizo, sino que le voy a responder con bien. Es decir, aunque el otro no merezca que lo ame, lo voy a amar igual. Voy a tomar esta decisión de devolverle mediante un bien. No, eso tampoco es el amor, porque en ese caso, en principio podemos rescatar algo, ¿no? Que por lo menos el que tiene autocontrol para no estar generando esa escalada de conflictos, por lo menos de frenar. Pero tampoco es el amor, no es lo que está diciendo. La palabra dice, Jesús dijo, amá a tus enemigos. Ahí hay odio. Alguien que se reprime solamente. No, el amor es mucho más que eso, por lo cual tampoco podemos limitar una definición a decir el amor es una elección, una decisión que uno toma fríamente y ya está. Obviamente que el amor en ocasiones va a ser doloroso, sacrificial, va a implicar mucho, pero es mucho más que eso. Cuando leemos, fíjense, Romanos capítulo 12, bueno, hablando al cuerpo, justamente en el contexto de los dones, ¿no? Dice, y por lo cual, fíjense, ahí una forma de amar, ¿no? Encontramos. Dice que el amor es mucho más que una decisión, ¿no? Romanos 12, versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Y ahí qué pasa entonces con la decisión? Porque uno dice, no es una emoción, no solo es una emoción, ¿no? No solo es una decisión, es mucho más todavía. Cuando vemos lo que hizo Jesús, vemos a alguien que amó de verdad. Por lo cual acá dice, el amor entre hermanos, no está diciendo, bueno, hay hermanos difíciles, pero bueno, bancátelo, pero por dentro, pero mordete la lengua, no digas nada. No, 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 acá está diciendo, el amor sea sin fingimiento, sea verdadero. Tenés que amar. Y es un mandamiento encima. Vamos a seguir leyendo. Romanos 12, 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos
los unos a los otros con amor fraternal, ¿no? El amor de hermano, el amor fraternal quiere decir entre hermanos, ¿no? En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros, los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, y continúa con algo que es muy, muy amplio, ¿no? Para hablar muchísimo, pero muy interesante lo que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿no? Cuando nosotros vemos allí en Efesios, en el capítulo 4, que habla de los dones, ¿no? Como algo que edifica la iglesia, está diciendo que los dones es una forma de amar, justamente. Por eso Romanos dice, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Ustedes tienen que hacer esto, háganlo. Y háganlo diligente quiere decir lo contrario a perezoso, justamente, ¿no? Algo que indica prisa, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Pero no solamente hacerlo rápido, sino, vieron, por ejemplo, sería no ser perezoso, pero no en el sentido de no hacer, sino como alguien que hace las cosas a desgano. Diligencia es todo lo contrario a eso, es hacerlo con esmero, hacer algo con esmero. Y la idea de la palabra transmite algo, digamos, prisa, ¿no? Como esa prisa y con esmero, en ese sentido, ¿no? Por lo cual, cuando yo digo, Dios me dio un don, y eso no es para mí, es para la edificación del cuerpo, diligente, en lo que requiere diligencia, porque es la forma de amar. Romanos dice eso, ¿no? Y amor verdadero encima, dice. Quería compartirles algo que escuché de John Piper, y les voy a pasar después el video, un videito muy cortito, que él habla del amor y explica de una manera maravillosa, ¿no? Y muy profunda lo que es el amor. Yo quería compartirles algo, escribí, anoté algunas cosas, pero después les voy a anotar, les voy a pasar el video, ¿no? John Piper dice, la comunión es el vínculo mutuo que los cristianos tienen con Cristo, uniéndonos. Todos nosotros vamos uniéndonos, dice. Fíjense que esto es una definición que él hace, ¿no? Una forma de explicar todo lo que es la comunión, ¿no? Ese amor entre hermanos. Dice, repito, empiezo de vuelta. Dice, la comunión es el vínculo mutuo que los cristianos tienen con Cristo, uniéndonos a Él, que nos involucra a cada persona, hablando de los cristianos, ¿no? Nos involucra en una profunda, eterna relación de amor con cada uno, los unos con los otros. No hay otro camino a seguir que este vínculo mutuo que tenemos en Cristo. Es afecto verdadero, es algo que ha cambiado realmente acerca de cómo nos sentimos acerca de los otros creyentes, que se expresa en humilde servicio el uno al otro. Esta comunión se convierte en el medio de perseverancia. John Piper. Yo lo anoté, pero después les voy a pasar el videito, ¿no? Pero realmente para poder meditar en lo que implica lo que es el amor. Y acá dice, ¿no? Anden en amor, así como Cristo, ¿no? En un sacrificio que es grato a Dios, olor fragante a Dios. Continuamos con el versículo 3 y 4, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ¿no? Que son chistes inadecuados, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y es muy interesante esto que viene acá en estos versículos, porque cuando pensamos en el contexto de los destinatarios de esta carta, ¿no? Puntualmente hablando de Éfeso, una ciudad que era, digamos, que estaba en un contexto muy totalmente inmoral, ¿no? En donde había muchas prácticas o costumbres o lo que era la cultura de esta región, ¿no? Era totalmente inmoral desde el punto de vista de la sexualidad, ¿no? Y es muy llamativo porque nos encontramos hoy en un contexto muy parecido al de la iglesia de Éfeso, al de esta iglesia, ¿no? En este tiempo, en donde la inmoralidad era algo que era muy común.
totalmente cotidiano y que reinaba y que se veía en todos lados. Cuando vemos la ciudad de Éfeso, ¿no? Puntualmente, toda la región de Asia Menor estaban estas costumbres y desde el tiempo de los griegos ya, ¿no? Arrastraban, si bien ahora es un contexto de gobierno romano, ¿no? Todo lo que era la cultura y las prácticas vienen desde ese tiempo, ¿no? Totalmente perverso de los griegos. Y muy parecido al nuestro, ¿no? En Éfeso estaba el templo de la diosa Artemisa, ¿no? Para los griegos se llamaba Artemisa, los romanos después le pusieron Diana. Por eso, cuando nosotros vemos ahí en Hechos, ¿no? Nos relata todo el conflicto que se desató por entrar el cristianismo, el evangelio a esta ciudad, ¿no? Y cómo chocó frente a toda esta cultura que ellos era totalmente común, ¿no? Porque implicaba muchas prácticas desordenadas, totalmente inmorales, ¿no? La diosa Diana era conocida como la diosa de la fertilidad y todo lo que es la parte sexual era algo que era lo que caracterizaba, ¿no? Las prácticas en todo lo que era la adoración a esta diosa, ¿no? Esto me hizo acordar, hace un tiempo escuché en la radio un doctor que hablaba, que escribió un libro acerca de nuestro tiempo, ¿no? Y fue algo que era aberrante, pero muy interesante lo que dijo este doctor, ¿no? Yo lo compartí en unas clases anteriores, ¿no? Porque él hablaba, hizo todo un estudio de lo que es las prácticas sexuales hoy. Y decía que estudiando todo lo que fue la historia, encontró un paralelismo muy grande al tiempo de los griegos. En el tiempo de los griegos él hablaba de una mente abierta, era un defensor de todas estas aberrancias que hoy escuchamos. Y él decía que los griegos era muy común todas estas prácticas, ya la homosexualidad, las orgías y algo muy llamativo, ¿no? Lo que hoy se conoce como poliamor, algo totalmente aberrante, ¿no? Pero que en ese tiempo era totalmente conocido y que cuando nosotros estudiamos acá lo que es el contexto en lo que Pablo acá está diciendo, fíjense, ni siquiera se mencionen estas cosas. Hoy vivimos en el mismo contexto, por lo cual tomemos estos pasajes como algo para nosotros, pero de primera mano. Cuando escuchaba hace un tiempo al pastor Miguel Núñez, hablaba de la inmoralidad de hoy, ¿no? Y él decía que hoy vivimos en un tiempo en donde la sociedad ha perdido la vergüenza. Es decir, no importa, hombres, mujeres, todo, no hay un sentido de la vergüenza para nada. Y es todo totalmente expuesto de una manera, con una liviandad y una, vamos a decir, sin ningún tipo de vergüenza. Nadie siente nada, dice, a la hora vivimos en este contexto, ¿no? Y él decía, y el problema no es solamente ese, sino que la iglesia cómo reacciona frente a esto. Es decir, si la iglesia dimensiona la gravedad de esto. Y este pastor decía, ¿no? Muchas veces el ser humano tiene una capacidad de adaptación a las cosas, ¿no? Que no se va dando cuenta. Cuando algo va pasando aparentemente lentamente, ¿no? Con el transcurso, se va habituando el ser humano a eso. Va naturalizando eso, ¿no? Va haciendo que eso es normal. Y no es así. Oye, ¿en qué tiempo vivimos? Es decir, acá está diciendo y dice algo muy claro. No dice no practiquen, dice ni siquiera se mencionen estas cosas. Así, escuché una vez, ya no sé ni dónde, ¿no? A mí me gusta mucho la historia. Que a principios del siglo XX, una cuestión que había pasado, ¿no? Un escándalo, vamos a decir, dentro de lo que es el ámbito cristiano, fue en una moda que apareció a principios del siglo XX, en donde las mujeres empezaban a vestirse dejando ver los tobillos, es decir, la parte baja de las piernas, los tobillos. Cuando yo escuché eso, digo, se armó un escándalo por eso, porque claro, las modas que empezaron a salir en ese tiempo era como, y se ve que las mujeres empezaban a ir a la iglesia de esta forma, ¿no? Donde no sé, supongo que las polleras eran más cortas y se veían los tobillos entonces, ¿no? Ahora, cuando yo pienso en mi tiempo, claro, yo me crié en un contexto totalmente distinto y lo que para mí ahora entonces creo que es normal, en realidad no es así. Es muy importante que la palabra nos muestre cuál es la verdad. No podemos adaptarnos al mundo, no podemos decir esto es normal, no podemos decir
hoy es así. No, no, no. El pastor decía, Miguel Núñez decía, nos adaptamos y no nos damos cuenta. Tenemos un poder de adaptación terrible. Acá dice muy claro y menciona todas las cosas, ¿no? Fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre. Continúa, dice, palabras deshonestas, necedades, ¿no? Chistes groseros. Es decir, cuando pensamos en esto también, yo creo que es muy importante lo que dice, ¿no? El versículo 3 dice, ni aún se nombre. ¿Por qué? Porque, y fíjense cómo termina el versículo 7. Solamente está hablando de las palabras. Volvemos al poder de la palabra, ¿no? Esta semana la tía Lucre compartía del versículo 29 del capítulo 4 que dice, no haya palabras corrompidas, no salga palabras corrompidas, quiere decir palabras podridas de vuestra boca, ¿no? Otra vez volvemos al poder de la palabra. Fíjense que acá le está dando en el versículo 7 dice, no sean partícipes. Si ustedes están hablando, escuchando, son partícipes. Están participando del pecado, está diciendo. Por lo cual, otra vez la palabra, uno cree que dice, son palabras. Las palabras están en el aire, en el viento, ¿no? Se las lleva el viento. Decimos, no, 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 para nada. Y acá, fíjense, leemos, ¿no? Toda esa lista, ¿no? Palabras deshonestos, chistes. A mí me pasó cuando, hace un tiempo, yo siempre escuché la radio, ¿no? Toda mi vida escuché la radio en el trabajo. En ocasiones, ¿no? De decir, esto no es sano escucharlo. ¿Por qué? Porque están hablando temas que uno dice, está bien, son palabras, yo no estoy viendo nada, no me estoy contaminando, digo, pero las palabras ingresan a mi mente y las palabras me contaminan, por lo cual, cuando dice ni siquiera se nombre, está diciendo, vos no hables, además no, se está nombrando, alguien está diciendo, no escuches esto. Y ahí me di cuenta, ¿no? Que digo, esto no es sano, esto llena mi mente, esto me contamina. Ni que hablar de la música, ni que hablar de cosas, de películas, de lo que vemos. Obviamente acá es muy claro. Y acá estamos hablando, aparte, lo que es el mundo, lo que es normal para el mundo, puede ser normal para nosotros. La clase que viene vamos a ver los versículos que siguen, que es el mismo tema. Dice anden en luz, no anden en tinieblas, ¿no? La nueva vida, el nuevo hombre se caracteriza por andar en luz. Y vamos a ver qué es eso, ¿no? Pero es el mismo tema, ¿no? Y el versículo 12, fíjense lo que dice. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es decir, para el mundo, decía el pastor, perdió el sentido de la vergüenza. Nosotros no podemos ser como el mundo. Para nosotros lo que es normal es opuesto. Nuestra manera de entretenernos, nuestra manera de divertirnos, todo lo que llena nuestra mente, no puede ser lo mismo. Y fíjense que no estoy hablando de que como dice acá, versículo 3 dice, como conviene a santos. Cuando hablamos de alguien santo, no hablamos de esas imágenes que están en las iglesias católicas o en los lugares de alguien con una túnica, con una aureola, ¿no? Totalmente con una imagen de amargura. No, un santo no está hablando de eso. No está hablando de alguien que vive en una actitud solemne, ¿no? Apesadumbrada. No, no, para nada. Dios nos llamó a que vivamos una vida santa, apartado del mundo, distinto del mundo. Lo que es normal para el mundo no puede ser mi diversión, mi entretenimiento. Yo tengo otros distintos que son mejores todavía. Una vida santa es una vida apartada del mundo, pero apartada para Dios, ¿no? Por lo cual, cuando decimos, despójense de esto, pero vístanse, no termina solamente ahí, vístanse del nuevo hombre. Una vida santa es una vida que verdaderamente tiene plenitud, que es abundante, que es una vida que tiene gozo, que el mundo no lo tiene. Por lo cual, no podemos andar como el mundo, en las mismas cosas que el mundo. Y lo que es común, lo que es la cultura, lo que es costumbre para el mundo, no puede ser para nosotros. Ahora es muy interesante lo que dice acá. El versículo 4 dice,
ni necedades. Cuando pensaba en esto, ¿no? Todo, no se hablen estas cosas. Pensaba en el poder que tiene la palabra, tanto para, bueno, como decíamos en la clase pasada, para bien, ¿no? Para ayudar, para edificar, ¿no? Volvamos al capítulo 4, versículo 29, ¿no? Que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de que el oyente halle gracia, ¿no? Que sea algo bueno. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. No solamente está hablando de malas palabras, sino estas necedades, estos chistes, estas groserías, lo que dice acá, ¿no? Porque versículo 7 dice, no sean partícipes. Si yo hablo del pecado de ellos, estoy pecando. Dice, no sean partícipes. Si hablas, sos partícipe del pecado. Hablas del pecado. Obviamente, vamos a aclararlo. No quiere decir hablar de pecado es pecado, ¿no? Porque cuando hay que solucionar un pecado, si surge una situación en la iglesia, hay que hablar de ese pecado, obviamente, en el sentido de arreglar, ¿no? Estamos viendo consejería con Chelo y vemos esta necesidad tan grande, ¿no? Cuando hay un pecado. Acá lo que está diciendo es otra cosa. Acá está diciendo cuando alguien habla porque quiere hablar de esas cosas, porque en su corazón y de todo lo malo que hay en su corazón, habla su boca. Por eso cuando dicen necedades, ¿no? Y yo creo que qué importante que el cristiano sepa, no minimice este punto. ¿Por qué? Para mí fue transformador, fue totalmente algo que me impactó el pastor Jorge Kevarkian cuando estábamos en el instituto con Nancy, porque él habló una vez de, él como pastor, ¿no? Él es consejero, hace consejería, creo que su esposa también hace a las mujeres, no estoy seguro, pero él seguramente que sí. Y él decía cuando, y nos impactó a Nancy y a mí en nuestro matrimonio, ¿no? Fue algo que nos quedó guardado en el corazón y a partir de ahí fue algo que nos marcó, ¿no? En una decisión para nosotros, ¿no? Para nuestro matrimonio. Porque él decía, cuando alguien me dice un pecado, me confiesa algo, yo no se lo puedo contar a nadie. El chusmerío es pecado. Hablar del pecado en ese sentido, para hablar, porque me gusta hablar, es pecado. Soy partícipe de un pecado, o en todo caso soy peor, porque estoy pecando. Al punto tal, este hermano decía, una vez tuve un hermano que tuvo una situación muy grave, dice. Muchas veces ahí se utiliza te comento para que ores. No comentes nada. Es preferible que no ores. En esa forma. Y este pastor decía, le dije a mi esposa, yo me voy a arrodillar. Te digo, orá por tal. Dios sabe, yo no te puedo contar nada. Y ella dijo, yo voy a orar. ¿No? El matrimonio no debe ser chusmerío. Y cuando nosotros escuchábamos, veíamos este testimonio, ¿no? Decíamos, qué ejemplo, ¿no? Porque tal vez uno diga, bueno, es algo grave, ¿no? En una cosa mínima, yo no tengo que hablar, ¿no? Porque a Nancy vienen chicas a contarle cosas o a pedirle consejos, ¿no? Yo no sé nada. Yo no me entero de nada y no quiero ni saber, porque no me corresponde. Estaríamos fallándole a esas personas, porque esas personas confiaron en ella. Si alguien le cuenta algo, ella va a orar, ella va con todo amor tratar de ayudar, de acompañar esa situación. Yo no sé nada. Debemos entender la importancia de que lo que es el amor en el cuerpo, de qué manera y con qué cuidado debemos nuestras palabras decir mozzarella, ¿no? No digo nada, porque peco con mis palabras.